lo primero que tenemos que decir es que su autor, hermanos, es Juan el apóstol amado, hermanos. Ustedes se acuerdan que Juan era conocido anteriormente como los hijos del trueno, hermano, su forma y su carácter aún de su mamá, que le pidió a Jesús que sus hijos, tanto Juan como su hermano, se sentasen juntamente con él, y Cristo les exhortó, hermanos. Pero luego, hermanos, Juan ya no es más reconocido de esa manera. Ahora Juan es reconocido cuando vemos su evangelio y cuando vemos sus cartas en primera, segunda y tercera de Juan, hermanos, y aún en el libro de Apocalipsis, porque de acuerdo a la tradición cristiana, se cree que Juan es el autor de estos 5 libros: el evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, cuando uno lee eso, vemos el enfoque de un apóstol que en sus grandes escritos habla del amor de Dios, y vemos cómo él dice que el que no ama a su hermano no ama a Dios, hermanos. Vemos cómo Juan nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que estamos en manos, de acuerdo a la gran mayoría, hermanos, de estudiosos de la palabra. Juan es el autor de este libro. Luego tendremos que decir, hermanos, acerca de la fecha cuando se escribió el evangelio de Juan. Aquí sí hay mucha divergencia, hermanos. Unos dicen que fue en el año 70 antes de la destrucción de Jerusalén, hermanos, o otros dicen que el año 80, pero otra gran parte dice que fue uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, es decir, aproximadamente en el año 90, hermanos, después de Cristo. Entonces, hermanos, no hay un consenso único acerca de la fecha, pero esto, hermanos, no equivale o no invalida el contenido de la palabra de Dios. Solamente son estudios que se han hecho, pero en estos estudios hay diferentes fechas de cuándo fue redactado el libro de Juan. El lugar, igualmente, mis hermanos, el lugar más reconocido, hermanos, de dónde se escribió. Ya ve que cuando estudiamos Romanos dijimos que se escribió ¿dónde? En Corintios. Pablo estaba en Corintios. Pero ahora cuando entramos a estudiar el libro de Juan, el evangelio de Juan, por la misericordia de Dios, hermanos, no podemos ciegamente o dogmáticamente decir fue en Éfeso. Aunque la gran mayoría creen que fue en Éfeso, también hay otros que piensan que fue en Antioquía y otros que piensan que fue en Alejandría, es decir, en Egipto. Entonces tampoco podemos decir con vehemencia que fue en Éfeso, aunque les tengo que decir que la gran mayoría, hermanos, creen de acuerdo a la tradición que fue en la ciudad de Éfeso. Avanzamos. El propósito del autor a escribir. Él mismo nos lo da, hermanos. Juan 20:31. Dice la palabra de Dios: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí no vale tradición, no valen teólogos, no vale. Juan lo dice claramente, inspirado por el Espíritu de Dios, hermanos. Toda la escritura es inspirada por él, hermanos. Por tanto, Juan dice, esto se escribió con este propósito, para que la iglesia crea firmemente, convincentemente, que este Jesús que vino y se humanizó, y este Jesús que murió en la cruz y resucitó, ese Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando vemos esto, hermanos, vemos que ya habían herejías cuando se escribió el libro de Juan, hermanos. Y una de las más conocidas en ese entonces y aún en el día de hoy es el gnosticismo. Y una de las enseñanzas, hermanos, las cuales Juan contrarresta también a través de este evangelio, que los gnósticos tenían, es que para ellos había una división. Y ellos decían que el ser humano, su parte inmaterial, es decir, la carne, era mala, el cuerpo. Que lo único bueno era lo interior, el espíritu, el alma del ser humano. Por tanto,
todo lo que era del cuerpo, la carne, era pecado, era malo. Y para ellos era ilógico que el Dios bueno y santo se hiciera carne. Y por eso vemos a Juan, no hoy lo vamos a ver porque ahí solamente vamos a ver los dos primeros, pero vemos cómo Juan hace una apologética, una defensa de que Jesús no solamente es Dios, sino que este Dios natural, en su naturaleza divina, también se hizo hombre como nosotros. Entonces, mis hermanos, con esta pequeña introducción del libro, vamos a introducirnos a nuestro texto que acabamos de leer. El Evangelio de Juan, iglesia, es uno de los libros, como dijimos ahorita, más reconocidos por los estudiosos, hermanos, y por todo su contenido bíblico teológico que tiene, hermanos, y vemos cómo Juan contrarresta aún muchas de las enseñanzas del primer siglo y que tristemente ahora en nuestros días y en este último siglo, hermanos, han resurgido en medio de muchos grupos religiosos. En muchos lugares religiosos llamados iglesia, vemos que muchas de estas enseñanzas, falsas enseñanzas del primer siglo, hoy en día se defienden. Y muchos grupos que cantan muy parecidos, como el canto que acabamos ahorita de entonar, 100% humano, 100% Dios, muchos cantan este texto y no como con nosotros cantamos, sino que ellos dicen en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Y tienen un grupo, hermanos, profesional cantando esta herejía. Así, mis hermanos, que a veces tenemos que tener cuidado qué es lo que escuchamos. Porque aunque suene muy parecido a lo que dice la Biblia, no es lo que dice la Biblia. Ellos, hermanos, quitan la divinidad del Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, la Biblia nos enseña claramente, hermanos, quién es Jesucristo. Y en estos primeros dos versículos nos va a hablar del verbo, hermanos. Y entonces nosotros tenemos que entender que este tipo de falsa enseñanza, hermanos, es contrario a lo que la Biblia nos enseña. Primera de Corintios 8:4 dice la escritura, mis hermanos, acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Nosotros no creemos en tres dioses como nos juzgan con el famoso triteísmo, que ellos dicen que de acuerdo a hermanos a este texto y de acuerdo a mucha enseñanza, que Dios tiene tres naturalezas y que son tres personas, es decir, tres dioses. Eso es una falsa herejía y en la cual muchos creen y enseñan y aún acusan al cristianismo, hermanos bíblicos, de que nosotros pensamos y creemos de esa manera. Pero no solamente con eso, algunos de ustedes yo les compartí esta hojita y ustedes la deben de tener. Los que no la tienen la pueden pedir, hermanos. También está la famosa herejía o falsa enseñanza llamada el modalismo. ¿Y qué es eso, mis hermanos? Estas personas en iglesias inmensas que parecen cristianos y cantan como cristianos y se visten mucho, hermanos, como cristianos, ellos dicen que Dios se ha revelado al mundo en tres modos o manifestaciones diferentes. Que en el Antiguo Testamento Dios se reveló como Padre, en el Nuevo Testamento Dios se reveló como Hijo y que hoy Dios se revela como Espíritu Santo, pero que es uno solo que en cada etapa ha tomado modos o formas distintas. Esto, hermanos, en muchas iglesias de personas que ustedes conocen o de pronto que ustedes han participado, creen este tipo de enseñanzas. Los conocidos como Jesús solo. Y aún en iglesias apostólicas se enseña este tipo y se cree este tipo de enseñanza. Parecido a esto también está la falsa enseñanza del monarquianismo, hermanos. Y estos comparten la idea que Dios es una sola persona en la Trinidad
y que el Hijo y el Espíritu Santo, al igual que el modalismo, son solamente manifestaciones de este Dios. Y ustedes dicen, bueno, es que se parecen, no entendemos muy bien. Pues nosotros, hermanos, tenemos que conocer la verdad para poder refutar la mentira. Lamentablemente, mucho del pueblo de Dios no conoce la verdad y solo habla de que lo demás es mentira sin saber la verdad. El monarquianismo se divide en modalista y adopcionista. Y muchos de ellos, aún en el primer siglo, en el tiempo de los apóstoles, enseñaban que Cristo nació como hombre, no como Dios. Era una persona de muy buen carácter y en un momento dado, Dios, el Padre, lo adoptó como su hijo. Y eso fue una enseñanza muy atractiva para ellos, porque para el judío del primer siglo y de todos los siglos, no, por eso no aceptaban a Jesucristo y no lo aceptan. Y lo despreciaban y decían, ¿este no es el hijo del carpintero? Para ellos no había sentido en que este Jesús, era más fácil creer que había sido adoptado. Y recuerden que cuando él se llamaba hijo de Dios, ellos lo acusaban y querían matarlo por hacerse igual a Dios. Luego está el triteísmo que le dije, hermano, la falsa enseñanza, y la cual muchas veces los unicitarios acusan a la iglesia cristiana de tener tres dioses o adorar tres dioses. Pero el enfoque en esta mañana no estoy hablando, no me voy a enfocar en la Trinidad, porque solamente estamos hablando del verbo de Dios. Luego está el arrianismo, hermanos. Y estos enseñan que Jesucristo no es igual al Padre en cuanto a su divinidad, hermanos. Que Jesucristo es un ser creado, es superior a toda la creación, pero que fue creado por el Padre. ¿A qué suena eso en el día de hoy, hermanos? A la falsa doctrina de los testigos de Jehová. Jesucristo no es Dios. Jesucristo es una criatura superior. Algunos lo llaman el ángel Gabriel, otros lo llaman un ser superior, pero no es igual a Dios. Y esta doctrina fue, hermanos, impulsada en el siglo IV por Alejandrino Arrio, hermanos. Y en la actualidad es muy común escucharla en medio de estos grupos sectarios. Muy parecido a esto está el subordinacionismo, hermanos, que dicen que Dios es superior y que el Hijo y el Espíritu Santo están subordinados al Padre. Es decir, no son igual ni coeternos, ni hermanos, ni tienen el mismo poder. Ellos están debajo del Padre. Y esto es también muy parecido a la secta que anteriormente acabamos de nombrar. Y ellos toman textos bíblicos y le dan este tipo de enseñanza. ¿Por qué introduzco con esto, iglesia? Todas estas doctrinas que niegan, hermanos, la Trinidad, basan sus interpretaciones en ideas alternativas a las Escrituras. No porque están en las Escrituras, sino porque alguien en algún momento dice ese ser recibir revelaciones modernas, las cuales contradicen lo que la palabra de Dios dice. Y cualquier enseñanza, si viene aún un ángel y les enseña otro evangelio, la Biblia dice que esa persona es un anatema, es un maldito. No por nosotros, sino por Dios. Así, mis hermanos, que esto es muy serio, pero también es muy edificante para nuestras vidas. En esto consiste la vida eterna, en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y aquí, hermanos, la fuente, hermanos, es infinita. Nunca vamos a conocer completamente, hermanos, al Dios soberano, porque tú y yo somos criaturas y Él es el creador de todo cuanto existe. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él.
Entonces nosotros no creemos en tres dioses, hermanos. La Biblia dice, Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, pero ahí ya dijo que habían dos. Sí, hermanos, en eso consiste la Trinidad. Un solo Dios coexistiendo eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola naturaleza divina. No son tres naturalezas como los triteístas y tres personas distintas. No, hermanos, la misma naturaleza del Padre es la del Hijo, y la misma del Padre y el Hijo es la del Espíritu Santo. Un solo Dios. Dios es Espíritu, hermanos. Un solo Dios. Entonces nosotros no creemos entre dioses, creemos en el único Dios verdadero, como enseña el Shema de Israel en Deuteronomio 6, hermanos. Pero también creemos, de acuerdo a la revelación tanto del Antiguo Testamento, aún mucho mayor en el Nuevo Testamento, que este Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que el Padre es completamente Dios, el Hijo es completamente Dios en su naturaleza, y el Espíritu Santo es completamente Dios. Hasta ahí, hermanos. Todavía no vamos a hablar de la encarnación de Dios, ¿okay? Porque estos dos versículos solamente nos van a hablar de la divinidad del Verbo. Por eso el tema es el Verbo eterno de Dios. En estos dos versículos Juan nos va a dejar claro que el que se iba a encarnar, versículo 1:18, era el Dios eterno. Por eso se le llama Emmanuel, Dios con nosotros. No era una criatura ni el primer ser creado, como enseñan algunos. No es que la Biblia dice que Él es el primogénito, el primero. Ellos interpretan, no, cuando dice eso es que a partir de Él todas las cosas existen. Y vamos a entrar en ese punto, hermanos. En contra, entonces, nombramos al modalismo de estas falsas enseñanzas, el monarquianismo, nombramos al triteísmo, nombramos al arrianismo, nombramos al subordinacionismo, hermanos. Falsas enseñanzas en contra de la divinidad, pero también de la humanidad de Cristo Jesús, del Verbo. Ahora entremos a nuestro texto bíblico. En el principio era el Verbo. En el original sería: en principio era el Verbo. En argé en o logos, hermanos. El Verbo era en el principio. Y cuando hablamos de esto de principio, mis hermanos, el autor está declarando a una audiencia tanto gentil como judía que este Jesús, al que ellos habían rechazado y crucificado, era desde el principio. Antes de que todas las cosas fuesen creadas, Él es el Verbo, la palabra de Dios. Él ya existía, Él no vino a la existencia. Por eso, hermanos, Cristo es eterno. El Verbo es eterno, nos está diciendo esta primera frase del versículo 1. Porque Él en el principio ya era. Él no vino a ser, hermanos. No, antes de que existieran las criaturas y las cosas, hermanos, Él es y siempre será, porque Él es eterno. Él no tiene principio ni tiene final. Él siempre ha sido. Por eso Él es. Él no va a ser. Nosotros no empezamos a ser. Yo en un momento dado vine a ser José, pero Él siempre ha sido. Por eso cuando se reveló en eso, Él dijo: yo soy el que soy. El gran yo soy. Y para el judío de la primera época, no lo pienses ahora que tú conoces todo eso. Piénsalo para un judío. Eso era una, hermanos, gran ofensa hacia el Dios que ellos creían. Al igual para muchos que hoy se creen judíos. En mi país de origen yo tengo a muchos que se creen que son judíos y se visten como ellos, pensando que eso los va a salvar.
No, hermano, la salvación es del Señor, no de los hombres, ni de un origen racial. Entonces, mis hermanos, el hecho primordial que nos está diciendo el autor es que el verbo existía antes de todas las cosas. Antes de la creación, Él ya estaba ahí. No hubo principio para su ser. Él siempre ha sido. Y esto ya, hermanos, cuando leemos desde Génesis, cuando Él dice hagamos, Él habla, hermanos, de una pluralidad en su unidad, hermanos. Y la palabra que usa ahí, hermanos, es una palabra plural. Es la palabra que se usa en Dios, pero también es plural. Y Él dice, hagamos. Los ángeles no son, hermanos, seres que crean. El único creador es Dios. Y cuando vemos esto, dice en Isaías 48:16, que lo tienen en su boletín, acercaos a mí, oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ¿qué dice el texto? Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y la Trinidad se manifestó, hermanos, desde el Antiguo Testamento. ¿Cuántas personas hay ahí, hermanos, en ese texto? 3. Allí estaba yo. Ahora me envió Jehová, el Señor. ¿Y quién? Y su Espíritu. Un solo Dios. No es que eso es el Nuevo Testamento. No, desde el Antiguo Testamento. Recuerden que la revelación de la palabra de Dios es una revelación progresiva, hermanos. Lo que tú y yo sabemos hoy, Abraham no lo supo, no lo vio, pero lo creyó y le fue contado, dice la Biblia, por justicia. Ahora tú y yo tenemos una revelación plena y completa. Yo no necesito que el pastor me dé una nueva revelación. Yo necesito leer, entender y escudriñar la palabra de Dios para someterme a su palabra. Y que esa palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, en mi diario caminar cada día. Así, mis hermanos, que Él ya era desde el principio. En Juan 17:5, en la oración que hace Jesús al Padre, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado, tú, Padre, al lado tuyo, con aquella gloria, con aquella presencia, manifestación soberana que tuve contigo. ¿Cuándo, hermanos? Antes que el mundo. Él ya era Dios, el verbo ya existía. Él no vino a nacer, hermanos, a existir en Belén. Él se encarnó en Belén, pero Él ya siempre había existido porque todas las cosas fueron creadas por Él. Y sin Él nada de lo que hay existiría, hermanos. Él es el creador, pero ese es el siguiente enseñanza, hermanos. Ahora estamos hablando del eterno verbo de Dios. Él no tuvo comienzo ni tendrá final. Él es y siempre será. Así que estamos hablando, hermanos, del Dios inmutable, eterno e inmutable. Él no puede morir ni puede dejar de existir porque en Él no hay variación. Él es inmutable. Él siempre ha sido y siempre será. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, le preguntan, ¿tú viste a Abraham? Y él le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese yo soy es el mismo que Él manifestó en el Éxodo capítulo 3, versículo 14, hermanos. Entonces ellos entendieron que Él estaba diciendo cuando dijo yo soy, que Él estaba diciendo que era Dios. Por eso ellos determinaron matarlo. ¿Cómo tú te atreves a decir que eres Dios? En Apocalipsis, hermanos, 22:13, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el primero, el último y principio y el fin. No que Él tuvo principio ni que fue el primero, sino que antes de cualquier cosa Él ya era y todo lo que es ha sido hecho por Él. Continuamos, hermanos.
Después de tener este primer planteamiento, hermanos, bueno, podemos ver otros muchos textos, pero voy a avanzar al segundo punto, hermanos. El verbo, hermanos, no solamente es eterno, sino que este verbo de Dios, hermanos, estaba con Dios. Y el subtítulo es: el verbo está en unión eterna con Dios. Ya dijimos que el verbo estaba en el principio, dice la Escritura, en el principio era el verbo. Y no tenemos que, cuando esta primera frase que miramos, hermanos, dejemos claro que no está hablando del origen del logos, porque él no tuvo, hermanos, un principio de creación. Él es eternamente. Sino que esta primera frase habla de su existencia anterior a la creación del mundo. Y por consiguiente, iglesia, no podemos ponernos en especulaciones de qué tiempo, sino que lo que nos está diciendo el autor es: antes de toda existencia material, Dios ya es y era, porque Él es espíritu. Estamos hablando de su ser y naturaleza divina. Todavía no estamos hablando, hermanos, de Dios hombre. Estamos hablando que el verbo, antes de nacer en Belén, Él ya existía desde el principio. Es lo que nos está diciendo el autor. Pasemos al segundo. Y el verbo era con Dios. En este segundo, hermanos, frase, ahora el autor Juanino, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, él va a hacer una distinción dentro de este único ser divino. Él va a decir que este ser no solamente estaba eternamente existiendo desde el principio, sino que en esa existencia eterna Él estaba con Dios. El verbo está con Dios. Hermanos, entonces el verbo no era Dios. No se apresure, en la siguiente frase nos lo va a dejar muy clarito. Lo que está diciendo que en este ser divino hay dos personas. Todavía no empieza a hablar del Espíritu Santo, pero está dejando claro que el verbo estaba cara a cara con Dios, íntimamente, hermanos, perfectamente desde el principio con Dios. Y la frase que se usa es pros, que es con, y tiene que ver con eso, hermano, de estar frente a frente, en comunión íntima, profunda, perfecta con otro. Y entonces, mis hermanos, está hablando de aquel logos, aquel verbo, y Juan quiere hacer esa distinción entre el verbo y el Padre desde el principio. Ellos existían eternamente en su ser divino. Él no vino a la existencia. Y es lo que Juan quiere darnos a entender, que el verbo desde el principio siempre ha existido, pero siempre ha estado en comunión, en unión íntima con Dios. Si ustedes y yo podemos ir también al capítulo de nuevo 17 de Juan, hermanos, vemos igual esto, el texto que leímos ahorita: la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, dijo el versículo 17:5 de Juan. Estuve contigo, esa gloria pronuncia Jesucristo. Y cuando vamos un poco más adelante, les decía ahorita en el versículo 18, entonces los judíos determinan, hermanos, que Él está haciéndose igual al Padre. Y entonces Juan nos está dando aquí un concepto que nosotros por la gracia de Dios ya conocemos, pero que era nuevo para la teología cristiana, hermanos. Y es que la vida divina, en el ser divino, en el seno
trinitario es común a cada una de las personas. Es decir, el Padre existe eternamente como Dios y el Hijo existe eternamente como Dios en una unidad única y perfecta. Eternamente no vino ni empezó y no terminará, porque Él es el Dios eterno, inmutable, hermanos, que siempre es y será, hermanos, y en Él no hay variación. Estamos hablando, hermanos, no sé si lo puedas captar, pero aquel que murió por tu pecado y por mi pecado es completamente, plenamente el Dios soberano. Es el eterno Dios. Por ti no murió un pastor, no murió un líder, por ti murió el Rey creador de todo el universo. Eso es lo que equivale a nuestra salvación, una salvación tan grande. ¿Cómo nos atrevemos a descuidarla, hermanos? ¿Cómo nos atrevemos a tomarnos vacaciones? No estoy diciendo de salida, sino en nuestro crecimiento, en nuestro conocimiento del soberano Dios. Hermanos, la fuente, repito una vez más, de conocimiento es infinita, porque no somos nosotros, es el creador de todo el universo. En Él, hermanos, está todo. Iba a decir, en Él está la vida, pero me adelanto, hermanos, al texto. Seguimos. A Dios nadie lo ha visto nunca. Juan 1:18, ahí más adelantico, hermanos. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es muy parecido, me acuerdo del texto de Hebreos 1, hermanos, en el cual Dios nos habló en otros tiempos por diferentes formas, diferentes por medio de los profetas, pero que ahora nos habla, hermanos, en el Hijo. El Hijo es la revelación plena y perfecta de Dios, porque Él es Dios. El Hijo, hermanos, el Verbo que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. Es lo mismo que nos está diciendo en esta segunda frase. Y el Verbo era con Dios. Y Jesús dice que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. ¿Cuándo fue esa comunión? ¿Cuando nació? ¿Cuando murió? No, hermanos. Desde el principio. Siempre ha estado en perfecta comunión. Y esta comunión no es como la de nosotros, hermanos. Esta comunión es completamente plena y perfecta. Así, mis hermanos, Juan deja ver, digámoslo así, la posición y la orientación del Verbo con el Padre. Él estaba con Dios. El Verbo estaba en el principio y este Verbo estaba con Dios, frente a frente, íntima con el Padre, como dice el texto en el 1:18, hermanos. En esa unidad, llamémoslo así, trinitaria, hermanos. Y Juan nos desvela esto, hermanos, para que nosotros entendamos. Luego en su carta, hermanos, en Primera de Juan, no en el Evangelio de Juan, sino en Primera de Juan, él va a decir, todo aquel que niega al Hijo. Y ustedes saben que muchas de las sectas que les cité al comienzo, niegan la divinidad del Hijo. Oh, hermanos, pero es que si ustedes los escuchan hablar, hablan más bonito que muchos de los que están en la iglesia. Hermanos, la Biblia dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, porque el Padre y el Hijo, va a decir Juan, uno son. El que confiesa al Hijo como Dios, dice, también tiene al Padre. No es que es Jesús solo, y entonces el Padre y el Espíritu Santo no son Dios. Hermanos, el Verbo era con Dios no cuando nació en Belén. El Verbo era con Dios siempre, eternamente. Eternamente el Verbo ha existido porque Él es el gran yo soy como Verbo.
Él no empezó a ser hijo de Dios. Hermanos, el Padre es Padre porque en su relación eterna con el Hijo, Él es Padre. Y el Hijo es Hijo en su relación eterna con el Padre. Y el Espíritu Santo es Dios en su relación eterna con el Padre y con el Hijo. Y entonces ahí está, hermanos, el misterio revelado de lo que conocemos como la Trinidad de Dios. Un solo ser divino, una sola naturaleza divina, existiendo eternamente en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno de ellos son plenamente Dios. No es que el Padre es 33, el Hijo es 33 y el Espíritu, no, hermanos. Dios Padre es 100% Dios. Dios Hijo es 100% Dios. Y Dios Espíritu Santo es 100% Dios. Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y la palabra de Dios, mire que es el mismo escritor, Juan, porque él está, hermanos, reprendiendo estas falsas enseñanzas. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este versículo lo interpretan, hermanos, de una forma desastrosa para decir que entonces hay Jesús. Dios es solamente Jesús. Y que el Padre y el Espíritu Santo son solamente manifestaciones. Y esto, hermanos, no es negar, hermanos, al Hijo, sino que también es negar al Padre y negar al Espíritu Santo. Esto es muy serio. Porque acabamos de leer el texto que el que niega hermanos, al Hijo, niega al Padre. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Seguimos, hermanos. Y es lo que Cristo dijo también en Juan 10:30. Yo y el Padre, ¿qué dice Juan 10:30? Uno somos. Ellos, hermanos, existen eternamente. Hermanos, Juan, en esta frase, hermanos, nos deja claramente que Dios existe eternamente como Padre y como Logos, es decir, como Hijo. Él relaciona a las dos personas divinas con la naturaleza, hermanos, divina. Ellos son Dios. Y la misma naturaleza del Padre es la misma naturaleza del Hijo. Y es la misma naturaleza que luego veremos del Espíritu Santo. No son tres naturalezas, no es un triteísmo. Es una sola naturaleza en la cual existen, como dice la confesión, coexisten eternamente tres personas. En esta naturaleza plenamente existe el Padre desde antes, desde el principio. Existe el Verbo que es el Hijo, luego lo veremos desde el principio. Y existe el Espíritu Santo desde el principio. Las tres personas, hermanos, divina en una sola naturaleza. Porque si decimos que son tres naturalezas, entonces estuviéramos hablando de tres dioses. Una sola naturaleza en la cual existe eternamente las tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tercero, hermanos, y el Verbo es eternamente Dios. Y Dios, dice el texto bíblico, la frase que está del último versículo, hermanos, la última frase del versículo 1, era el Verbo. Él era el Verbo. Y si ustedes se ponen a ver, si leen este versículo, cada uno, hermanos, en el principio era el Verbo, la siguiente frase empieza con la misma palabra, y el Verbo era con Dios, y luego dice, y el Verbo era Dios, hermanos. No solamente este Verbo es eterno, no solamente este Verbo está en unidad perfecta con el Padre,
sino que este verbo es Dios. Primero nos dice que Él es eterno. Algunos lo nombran como la preexistencia. Antes de cualquier existencia, Él ya era. Pero este verbo existe eternamente en comunión con Dios Padre. Pero además de eso, este verbo, al igual que Dios Padre, Él es Dios. Y Dios era el verbo. Él no es una criatura separada de Dios, sino que Él es Dios, existiendo eternamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Esta tercera frase o tercera, hermanos, enunciado nos da claramente, hermanos, un entendimiento de unidad perfecta en la deidad, hermanos. Como nos dejó ver en el segundo enunciado, ahora nos deja claramente que la divinidad del verbo de Dios. Él no es una criatura, Él es el creador de todas las cosas. Él es el Dios, completamente Dios. No es una parte de Dios. Él es plenamente Dios, hermanos. Colosenses 2:9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente en su cuerpo encarnado una parte de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios. Por eso nosotros no afirmamos que Él era 50% Dios y 50%. No, hermanos, eso es una herejía. Una falsa enseñanza. Él es plenamente Dios. Es Dios con nosotros. Lo mismo le dice en el capítulo anterior, Colosenses 1:19. Por cuanto agradó a quién, hermanos? Al Padre. Que en Él, ¿en quién? En el Hijo, en el Verbo, en el Logos, habitase toda plenitud. El Padre se deleitaba desde el principio, hermanos. Este es mi Hijo amado en el cual tengo. ¿Cuándo? Cuando se bautizó, Padre, porque entonces no, desde la eternidad, en esa unidad perfecta. Y se lo repite en el huerto, hermanos, también. Se escucha la voz del cielo al Padre aún, no solamente cuando se bautiza y Jesús entra a las aguas y entonces se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo placer. Y luego, hermanos, dice que el Espíritu Santo descendió como en forma, tomó forma, hermanos, de paloma y reposó sobre él. Cristo es Dios. El Logos, hermanos, era Dios. Él es y siempre será Dios. Hermanos, Él no es una manifestación como muchos enseñan de Dios. Él no es ahora Espíritu Santo y luego al final será solamente Jesús. No, hermanos, cuando usted va a Apocalipsis 4:5, usted ve, hermanos, a Dios y luego ve a alguien, hermanos, que viene en el capítulo 5 y entonces viene vestido de rojo, hermanos. Y se ven en él, hermanos, sus marcas y ese es el Cordero de Dios. Existiendo, hermanos, en unidad perfecta desde el principio hasta el final, hermanos. Él no empezó a ser Dios, Él siempre ha sido Dios y siempre lo será. El Logos, hermanos, nos dice esta tercera frase, posee todo, hermanos, la plenitud, la eternidad, juntamente con el Padre, hermanos, toda la naturaleza divina de Dios. Si ustedes van al Antiguo Testamento, se dice que la sabiduría estaba desde el principio, en Proverbios, hermanos, y que cuando Dios hizo la cosa, ahí estaba, dice la sabiduría.
Pero la sabiduría es una manifestación de Dios. El verbo no es una manifestación ni una parte de Dios. Él es Dios. Y esto, hermanos, para los no judíos, hermanos, para los griegos y gentiles, tenía, porque para ellos a través del verbo las cosas fueron creadas. Pero no, hermanos, ellos no creían de la forma como Dios estaba revelando en su palabra. Ellos tenían un entendimiento del verbo, hermanos, por lo cual para ellos tenía un poco de sentido, pero no es para tener un poco de sentido ni porque me guste, sino, hermanos, con la fe creer lo que la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. ¿Y oír qué, hermanos? No Netflix, la palabra de Dios. Hermanos, y el siguiente versículo va a afirmar, hermanos, va a reafirmar estas tres frases, hermanos. Colosenses nos dijo que en él existe toda la plenitud de Dios. Y en Colosenses 1:19 se nos dijo que a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, hermanos. Y si Jesús, hermanos, no fuera plenamente Dios, hermanos, estaríamos en un problema muy grande. Porque entonces, hermanos, no hubiera salvación para nosotros los pecadores. Pero el versículo 2, hermanos, tengo que avanzar. Este era en el principio, otra vez, hermanos, proston theon, este era con Dios. Aquí dice lo que dijo la primera frase. El verbo este era en el principio. La primera frase que decía, en el principio era el verbo. Y el verbo era la segunda, con Dios. Y aquí está, este era en el principio con Dios. Aquí están juntadas las dos primeras frases. Pero antes de esta había dicho que este era Dios. Pero este Dios no vino a existir como los dioses paganos. No, Él era y siempre será. Y en Él existe toda la plenitud de Dios. Él ya estaba en el principio, cuando el mundo fue creado, Él ya era. Porque todo fue creado por Él, dice el texto, hermanos, de Él, por Él y para Él. Así, mis hermanos, antes de todo principio, antes de toda existencia, Dios siempre ha sido el gran yo soy. La vida eterna del verbo, hermanos, nos destaca este texto con el Padre. Él estaba con Dios. Lamentablemente, se me olvidó pronunciar esto, pero si ustedes van a la Biblia de la nueva traducción la que usa, la secta de los testigos, al versículo anterior, hermanos, a este versículo, aquí en Dios era el verbo, le ponen y Dios era un artículo indeterminado, y eso no existe. Era dicen ellos, era un Dios. Quitándole, hermanos, todo el peso de la afirmación que dice en la Escritura. Y ellos cantan, así como nosotros cantamos, hermanos, que el verbo era Dios, ellos dicen que el verbo era un Dios. Haciéndolo una criatura debajo del Dios soberano. Volvamos al versículo donde vamos. Este era en el principio con Dios, hermanos. Cuando en su oración, leímos ahorita en el 17, Jesús dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de que el mundo viniese a existir, Jesús, hermanos, afirma, yo estaba al lado tuyo. Con aquella manifestación, presencia que tuve contigo. ¿Cuándo, hermanos? Antes de toda existencia humana, física y material. Recuerden,
Dios es espíritu. En ese tiempo no se había encarnado todavía el verbo. Y antes de que lo material viniese a existir, hermanos, el verbo ya existía con Dios, con el Padre. Juan 17:5, ahí está. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Tú glorifícame con aquella gloria que tuve contigo, Padre, antes de que este mundo existiese o fuese. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué, hermanos? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero, lo leímos. ¿Y quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida eterna. En Él está la eternidad, porque Él siempre ha existido. Y esta es la vida eterna, nos dice la Escritura. Estar en Cristo Jesús. Que te conozcan a ti. Que tengan esa comunión. Y es lo que Él pide también en esta oración, hermanos. Que así como el Padre y el Hijo están en unión, nosotros también estemos en esa comunión. No para ser igual a Dios, sino para estar en Dios. Porque nosotros no somos diosesitos. Nosotros somos criaturas redimidas por la gracia de Dios. Porque, hermanos, ahora somos salvos y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Qué hemos dicho, hermanos? Antes de pasar a la conclusión, la deidad del verbo eterno, hermanos, miren, en tres estados del verbo. Primero dijimos que el verbo es Dios antes de su encarnación, antes de que se hiciera hombre. Y al hacerse hombre no dejó de ser Dios, era 100% Dios, 100% hombre. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pero este verbo, hermanos, es Dios también en su encarnación. Él no dejó de ser Dios. Cuando Filipenses leyó, la hermana se despojó a sí mismo. Él no se despojó de su divinidad. Él era Dios, hermanos, aún en su limitado, hermanos, humanidad. Él conocía los pensamientos de las personas. La naturaleza se sometía al único Dios. Por eso cuando Él le dijo, calla, detente, todo volvió a la calma. Pero no solamente eso. El verbo es Dios aún luego de su resurrección. Recuerden que si Él es Dios, Él es inmutable. Él no puede dejar de ser Dios. Porque si deja de ser Dios, entonces no era Dios. Vamos a Juan 20:28, hermanos. ¿Qué dijo, hermanos, el famoso Tomás? Respondiendo, hermanos, entonces Tomás respondiendo y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás, hermanos, no creía, porque él sabe que un ser humano normal no puede resucitar, hermanos, de ese modo. Hay resurrección para los que están en Cristo, hermanos, pero Tomás no creía. Y ninguno de sus discípulos creían, acuérdense. Luego de que las mujeres fueron, hermanos, y les anunciaron, fue que ellos salieron corriendo a verificar. Porque recuerden que el testimonio de la mujer no era completamente creíble, hermanos, en esa cultura. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, hermano, Juan nos está dejando claro que el verbo era Dios antes, desde su encarnación, desde el principio de toda existencia. Él ya es Dios y era Dios y siempre lo será. Pero también Juan en el 18 nos deja claro
que el Dios que nació en Belén y el cual nosotros reconocemos, el Hijo de Dios Jesucristo, hermanos, el que se llama Emmanuel, hermanos, y que Isaías testifica, hermanos, Él era completamente Dios. Por eso los ángeles descendieron y cantaron, hermanos, gloria a Dios en las alturas. Pero no solamente eso. Oh, como decían, ¿cómo? Es una locura, ¿cómo Dios se va a hacer hombre? Recuerden el gnosticismo, todo lo que está en el cuerpo, la carne es malo. ¿Cómo este que se va a hacer hombre va a morir? ¿Cómo ese va a ser mi Salvador? Pero Él murió no por sus pecados, Él murió por nuestros pecados. Él es el sustituto perfecto. Y al morir, resucita. Y Tomás en su incredulidad, hermanos, al ver sus manos, al ver las señales, entonces gloriosamente dice: Señor mío, Jehová y Dios mío. Porque Él siempre será Dios y no podrá dejar de serlo, hermanos. Vamos a Apocalipsis y nos da el mismo testimonio, hermanos. Él es digno de ser glorificado como Dios. El verbo entonces, iglesia, participa de la esencia divina, de la naturaleza divina completamente, hermanos. Es tan Dios como el Padre. Es digno de ser adorado. El verbo es Dios, hermanos, eternamente e inmutablemente. Sabemos que inmutable y no mutable, transformación o variación, en Él no hay cambios. No hay mutación o variación. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana y por siempre. Imposible que Él sea como enseñan los modalistas hoy en día. Que ayer fue uno, hoy es otro y mañana. No, eso sería algo aberrante en contra de la Escritura. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él es el eterno e inmutable Dios, por eso es digno que vivamos para adorarlo. Oh, cuán grandioso es nuestro Salvador. Él es el que murió. Dijimos tres cosas. El verbo es eterno. El verbo está en unión eterna con Dios. Y el verbo es eternamente Dios. Iglesia, ese es nuestro Salvador Jesucristo. La deidad del verbo eterno, hermanos, es un motivo suficiente para obedecerlo cada día. Pongámonos de pie, iglesia. Los despido con esta bendición trinitaria. La gracia del Señor Jesucristo, dice Pablo a los Corintios, y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.